Muy buenos días, hermanos y hermanas. Aquí en este último domingo de septiembre nos encontramos nuevamente dispuestos y prestos para compartir la palabra del Señor. En estos meses que han pasado, ya 6 meses y medio y un poquito más de tiempo, muchas personas han perdido familiares, han perdido trabajos, tal vez algunos han perdido algunas cosas. Pero lo que la iglesia no ha perdido es la oportunidad de salir cada domingo y compartir la palabra del Señor. Por eso en esta mañana alabamos y exaltamos el nombre de Dios por la oportunidad que nos da nuevamente de reunirnos para alabar y glorificar su nombre, a través de la alabanza, a través de la lectura de la palabra y a través del mensaje de la palabra que tenemos para cada uno de ustedes a través de los labios de nuestro hermano pastor. Oremos, hermanos. Padre, gracias por la oportunidad, por el privilegio, por la bendición de haber abierto nuestros ojos en este día. Te agradecemos, Señor, porque tú nos regalaste en este primer día de la semana el privilegio de abrir nuestros ojos, de mirar al cielo y el sol que ha salido para todas las personas como una bendición. Tú haces nuevos cada día y hoy es un nuevo día, una bendición más para cada uno de sus hijos. Tú has bendecido a tu pueblo, Señor, y le has permitido nuevamente, Señor, estar listo y presto para predicar tu palabra. Señor, agradecemos a las personas que nos miran, Señor, a través de las redes sociales, a través de los medios electrónicos, Señor, a los que nos acompañan en forma directa, en vivo en este momento, Señor, y aquellos que tal vez nos mirarán después. Señor, gracias por ellos y bendícelos, que tu bendición llegue a cada uno de ellos, que encuentre en nuestras vidas, Señor, tu palabra, un corazón dispuesto, una tierra fértil, Señor, donde ella dé fruto del 100 por 1 y no vuelva a ti vacía, Señor. Todo te lo pedimos y las gracias te las damos en el nombre de tu precioso Hijo Jesucristo y bajo la dirección de tu Espíritu Santo. Amén. Hermanos, continuamos en esta mañana con la lectura de la palabra y después vamos a exaltar el nombre de Dios con la alabanza. Y posterior a la alabanza estaremos escuchando el mensaje de la palabra. Vuelvo con ustedes al final para la oración de despedida de este hermoso servicio que Dios nos permite tener en esta mañana. Amén. Muy buenos días, amados hermanos y hermanas. En esta mañana tenemos la bendición de tener la lectura bíblica que se encuentra en Lucas 15 del 11 al 20. Dice así la palabra del Señor. Parábola del hijo pródigo. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Que el Señor bendiga su palabra. Amén.
al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Tu nombre, Señor. Tu nombre, Señor. Nuevamente damos gracias a Dios porque nos permite tener una maravillosa oportunidad de poder reunirnos a la distancia. En esta ocasión vamos a estar en el Evangelio según San Lucas, capítulo 15, donde está el relato del hijo pródigo. La reflexión en esta ocasión la he titulado Retomar el camino correcto. Pero antes de entrar a la meditación, quiero que dirijamos una oración a Dios para que, ahora que vamos a su palabra, Él nos dirija, Él nos instruya y que la palabra de Dios pueda ser una bendición para la vida de todos aquellos que estamos escuchando del mensaje de la palabra. Oremos. Dios y Padre bueno, queremos darte gracias por una nueva oportunidad que tú nos permites tener. Te queremos dar gracias por tu fidelidad que tú has tenido para con nosotros. Gracias porque tu palabra es una bendición, tu palabra nos sirve de instrucción y en esta ocasión, oh Dios, estamos seguros que no será la excepción. Venimos a ti con confianza, venimos a ti con la esperanza, oh Dios, de que tú nos vas a instruir, de que tú nos vas a enseñar. Y confiamos, oh Dios, que tu Espíritu Santo usará el mensaje de tu palabra para fortalecer nuestra vida espiritual, para ayudarnos en nuestro caminar. Te rogamos, oh Dios, que tú guíes el mensajero para que yo, oh Dios, pueda cumplir tus propósitos. Y de igual manera, oh Dios, oramos por todas aquellas personas que a la distancia estarán compartiendo con nosotros y estarán escuchando del mensaje de tu palabra. Oramos como nos enseñas, haciéndolo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios ha sido maravilloso, Dios ha cuidado de nosotros. Ya tenemos varios meses usando la modalidad de cultos a la distancia, usando los medios electrónicos. Y en esta ocasión, en el Evangelio según San Lucas capítulo 15,
la famosa parábola del hijo pródigo, yo quiero reseñar algunas cosas interesantes que tiene este pasaje. Si bien es cierto, esto es una parábola muy conocida, pero muy conocida, e incluso este pasaje ha sido usado en muchas ocasiones y se le ha dado inclusive distintos enfoques a Lucas 15. Encontramos en el contexto de Lucas 15, en esta parábola, cosas interesantísimas que nos pueden ayudar y nos pueden bendecir. Vemos un padre de familia muy responsable, un padre de familia que había trabajado arduamente, no solamente por los bienes materiales de su familia, sino que vemos un padre de familia que, aparte de pensar por el sustento y por los bienes materiales de sus hijos, podemos ver en este pasaje un padre de familia muy responsable también en el ámbito espiritual. Encontramos en el relato 2 hijos que fueron creados de una manera tal que se les inculcó valores y principios. ¿Quién podría esperar que uno de esos 2 muchachos decidiera o quisiera apartarse del camino correcto en el cual había sido instruido? Es a veces extraño ver cómo 2 personas que han sido enseñadas de la manera correcta, con el pasar del tiempo, este hijo, el menor, dice la Escritura, decidió hacer su propia vida. ¿Dónde queda el esfuerzo de este padre inculcándole principios y valores? Pero hay algo interesante también en este padre de familia, que si bien es cierto, y ahora quizás hablamos un poquito de esto, es un padre amoroso, pero mantenía un equilibrio entre lo que es amor y alcahuetería, porque a veces nosotros creemos que ser extremadamente tolerante es una muestra de amor. Pues no, porque el hijo menor, quería llevar una vida totalmente distinta a la que se le había enseñado. ¿Le ha pasado a usted? ¿Tiene hijos, quizás adolescentes o ya en edad adulta? Y usted dice, el esfuerzo de tantos años, desde pequeñito lo crié en los caminos de Dios, y ahora este joven o esta jovencita quiere desviarse del camino. Algo interesante, usted como padre de familia debe nada más tener claro que su principio es inculcarle los valores y enseñar a sus hijos en el camino correcto. Llegará el momento cuando ellos crecen que ellos van a tomar sus propias decisiones. Repito, ¿quién podría esperar que uno de estos 2 muchachos, después de haber sido creado y enseñado con un buen ejemplo, con buenos principios, quisiera apartarse del camino correcto? Vemos en Lucas 15, en el versículo 12, que el hijo menor le dice a su padre, dame la parte que me corresponde. ¿Qué encontramos en este muchacho? Es la manifestación de la rebeldía del ser humano. Y dice en el versículo 12 que el padre vino y les repartió los bienes en las condiciones que habían sido creados. Me pregunto yo, ¿qué necesidad podían haber tenido estos muchachos? Podríamos decir que tenían todas las comodidades, no les faltaba nada. Y vemos aquí un padre que es equitativo. El menor pide lo que le corresponde, que le reparta los bienes que le corresponden. Dame mi parte, le dice el hijo menor. Y vemos un padre equitativo que no solamente le da las partes al hijo menor, sino que ahí en ese versículo vemos que dice, y les repartió los bienes. Veo, les repartió, no dice que le dio solo al hijo menor, sino que les repartió los bienes. Un padre equitativo. Sin embargo, vemos que este hijo menor muestra su mejor versión de rebeldía.
¿Por qué? No le bastó tener la osadía de reclamar los bienes que se supone le correspondían. No, su rebeldía fue más allá. Porque dice que una vez que le repartieron los bienes, se fue y vivió y desperdició todo lo que su padre le había dado. En síntesis, ¿qué es la rebeldía? La rebeldía consiste en que nosotros conozcamos la voluntad de Dios y a pesar de conocer esa voluntad de Dios, nosotros sigamos haciendo lo que nos agrada, lo que deseamos, lo que anhelamos, y no acogernos a lo que la voluntad de Dios quiere que suceda en nuestra vida. En síntesis, eso es rebeldía. Entonces, en ese versículo 12, vemos un padre equitativo, vemos dos hijos que reciben sus bienes, pero vemos el hijo menor que aparte de mostrar su rebeldía demandando sus bienes, su rebeldía va más allá y dice que desperdició todos los bienes que su padre le entregó. Se apartó del camino en el cual había sido instruido y enseñado. Vale la pena ver también lo que dice el versículo 13. Dice, se fue lejos. Interesante. Como que el que quiere portarse mal, busca cómo escabullirse. Dice que se fue lejos. Examinemos nuestros caminos. ¿Estamos buscando la manera de alejarnos de Dios? Cuando buscamos la manera de alejarnos de Dios, automáticamente nos concientizamos de que hay algo que estamos haciendo que no está bien. La peor decisión que un hijo de Dios puede tomar es alejarse de los caminos de Dios. ¿Por qué? Porque el alejamiento produce poco a poco un enfriamiento espiritual, si se vale el término, un enfriamiento espiritual o un decaimiento. Y este alejamiento y este decaimiento espiritual produce que nosotros comencemos a tirar síntomas, como por ejemplo, ya no nos interesa tanto la lectura bíblica, y cuando leemos ese alejamiento, comienza a cuestionar y argumentar lo que enseña la Biblia. Nuestra vida de oración ya no es tan importante. Nuestra vida de oración en familia tampoco ocupa un lugar predominante. Y es que cuando uno empieza a alejarse de los caminos de Dios, paulatinamente va en un deterioro y deterioro espiritual que después vemos graves consecuencias en nuestra vida individual y también en nuestra vida familiar. Pero el versículo 13 dice no solamente que se fue lejos, sino dice que se fue a una provincia apartada. Cuando no estamos en el camino correcto, esto nos llevará a sitios inimaginables. Incluso cuando nos apartamos del camino, llegaremos a condiciones cada día más deplorables, lamentablemente. Quien se aparta de los caminos de Dios, cada día se hunde más y más. ¿Por qué? Porque el alejarnos de los caminos de Dios provoca una vida de desenfreno. Pero también si vemos el versículo 14, hay otra cosa interesantísima. Dice que cuando nos alejamos, ¿qué es lo que pasó con este hijo pródigo? Tuvo algunas consecuencias tales que dice que el versículo 14 dice que llegó a niveles de escasez. Dice, hubo malgastado todo, dice el versículo 14. Y comenzó a faltarle. Este joven llegó a una condición paupérrima. Lamentablemente.
Llegó a niveles tan bajos, pero tan bajos, dice la Escritura, que él incluso deseaba comer las algarrobas que se le daban de comer a los cerdos. Las algarrobas era un tipo de frijoles dulces. Y según algunos estudiosos, dicen que eso lo comían las familias más pobres, los de extrema necesidad. ¿Qué necesidad tenía este joven de pasar y llegar a esa condición? Querer comer algarrobas, cuando realmente en la casa de su padre podía estar comiendo sabroso. El alejamiento de los caminos de Dios provoca condiciones espirituales desastrosas. Así que vale la pena que nosotros interioricemos y a través de este ejemplo, de este joven, nos preguntemos, ¿cómo está mi andar con Dios? ¿Disfruto yo los valores cristianos y todos aquellos principios que Dios quiere que yo practique en mi vida cristiana? Todo aquel que se ha apartado del camino, es importante que recapacite y retome el camino correcto. En el versículo 17 dice que este hijo pródigo volvió en sí. En otras palabras, se requiere reflexionar sobre nuestro andar. Es meditar, es analizar, es evaluar. ¿Cómo está mi andar? Para ser restaurado necesitamos que nosotros reflexionemos. Debemos darnos cuenta de la realidad de nuestra vida y de nuestra condición. Tenemos que ser honestos, tenemos que reconocer que la vida que estamos llevando lejos de Dios no es buena, no nos conviene. Retome el camino correcto. Si usted se ha alejado en los caminos de Dios, retome el camino correcto. Es necesario que usted y yo reflexionemos, que volvamos en sí. Es importante, además, que estemos conscientes que la vida que estamos viviendo no es la vida que Dios desea para sus hijos. ¿Por qué? Porque Dios quiere lo mejor para usted y para mí. Este padre quería lo mejor para sus hijos. Por eso fue que cuando el hijo empezó con su rebeldía, dame lo que me toca, dame lo que me toca, ese padre sabía que lo que este muchacho quería era llevar una vida de desenfreno. Tenemos que reconocer de manera muy personal y de manera muy individual que el alejarnos es el peor error que podemos cometer. Y si alguien se ha alejado, quiero decirle, recapacite sobre su error. Debemos reconocer con sinceridad que nuestra condición es debido a nuestras malas decisiones. No podemos culpar a este padre. Un padre alcahueta quizás diría, es culpa del papá, yo no hubiera permitido que se fuera, no, yo le hubiera permitido, yo le hubiera tolerado, que no importa que llevara esa vida perdida y que siga viviendo bajo su techo. Pues no, tenemos un padre de principios, que le dijo, ¿quieres vivir perdidamente? Aquí está lo que te toca. La condición de muchas personas, que no es la que Dios quiere, tenemos que estar conscientes de que son debido a las malas decisiones que muchos están tomando. Esa no es la voluntad de Dios, ni para usted, ni para mí.
retome el camino correcto. Cuando digo retome el camino correcto, no estamos hablando dentro de un contexto de religiosidad. Para retomar el camino correcto se requiere de cosas importantes. Por ejemplo, el versículo 18. Vemos que dice que después de que este muchacho volvió en sí, reflexionó, tomó decisiones y actuó en base a esas decisiones. ¿Cuántas veces hemos visto nuestra condición, que no es la mejor? Reflexionamos, meditamos, nos damos cuenta, pero no actuamos. Este joven pudo haberse dado cuenta y aún así seguir en esa condición y estarse lamentando y lamentando. Pero no, él no solamente se percibió de su condición, aparte de ese apercibimiento, él decidió actuar. Es lo que nos enseña el versículo 18. ¿Por qué? Porque él dijo, me levantaré e iré a mi padre. A partir de ese momento empieza el proceso de restauración de este hijo pródigo. Usted que me escucha, si Dios está inquietando tu corazón, porque probablemente te has apartado del camino, quiero decirte, toma este ejemplo de este joven. Reflexiona, piensa y decide. Levántate. Y tú puedas hacer muy propias estas palabras de este joven. Y que tú puedas decir, iré a mi padre. Y si Dios inquieta tu corazón, no el predicador, no, si Dios inquieta tu corazón, quiero decirte que Dios te dará tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses 2:13. Retome el camino correcto. Para terminar, quiero decirle, creo que todos nosotros pasamos por esas tentaciones y esos deseos y esos impulsos por distintas razones. Lo importante aquí es, ¿está usted consciente de que Dios quiere lo mejor para usted? Y aunque no lo entendamos, y aunque no nos apercibimos de que qué es lo mejor para mí, créale a Dios. Siga en el camino correcto. Pero si se ha apartado del camino, quiero decirle, retome el camino correcto. Cuando muchos miran para señalar, Dios mira para llamar. Cuando muchos señalan para condenar, Dios llama para restaurar. No existe pecado que la gracia de Dios no pueda cubrir. No importa si lo quieres poner de tamaños o de colores, pero quiero decirle, no existe pecado que la gracia de Dios no pueda cubrir. Y si te has apartado y dices, es que lo que he hecho es muy grande, es muy grave, la gracia de Dios cubre. No existe persona tan buena. Repito, no existe persona tan buena que no necesite la gracia de Dios. Porque solo por gracia y por la gracia de Dios es que se puede obtener salvación y vida eterna. Si te has desviado del camino, no importa el motivo,
No importa la razón, consciente o inconscientemente, de manera repentina o de manera paulatina. Hay muchas artimañas y hay muchas formas de apartarnos del camino de Dios. Incluso hay quienes creen que están en el camino y lo que están es una mera práctica religiosa, en un proselitismo religioso. Si te has desviado del camino, levántate, vuelve al redil. ¿A cuál redil? Al redil del buen pastor. Y el buen pastor es Jesucristo, el Hijo de Dios. Quiero animarte a que confiemos en las promesas de Dios, a que creas en el amor de Dios. Y mi hermano en la fe, quiero decirte, no importa lo que digan los demás. Es más, no importa lo que te digas tú mismo. Créele a Dios. Te garantizo que si somos sinceros, si somos honestos, Dios restaura y levanta a todo aquel que se ha apartado de sus caminos. Oremos. Dios y Padre bueno, queremos darte gracias, oh Dios bendito, porque tú, a través de tu palabra, a través de este maravilloso ejemplo, nos muestras tu amor eterno, tu bondad, tu disposición. Y yo sé, oh Dios bendito, que tú estás con los brazos abiertos para recibirnos a cada uno de nosotros. Levanta al caído, oh Dios. Llega hasta lo más hondo de nuestra mente y nuestro corazón, ahí donde el predicador no puede llegar. Tu palabra y tu Espíritu Santo, usando tu palabra, puede levantar y puede restaurar al que ha caído. Y aquella persona que se ha apartado, no importa cuánto tiempo hace, no importa cuál ha sido la razón. Oramos, oh Dios, para que tú llames. Te damos gracias, oh Dios, porque tú dices en tu palabra que tú eres amplio en perdonar. Confiamos, oh Dios, en que tú cumplirás tus propósitos a través de la enseñanza de tu palabra. Te alabamos y te bendecimos y oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero agradecerle porque usted ha tomado de su tiempo para compartir con nosotros. Y es nuestro deseo y nuestra oración a Dios que el Señor te bendiga hoy y siempre. Nos vemos en la próxima ocasión. Que el Señor te bendiga. Vengo a ti, Señor, cámbiame, renuévame por la gracia que encontré en ti. Ahora sé que las debilidades que hay en mí desvanecerán por el poder de tu amor.
tómame, cerca quiero estar. Y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Yo te quiero ver cara a cara, oh Señor, y conocer así más de ti en mí. Prepárame, Señor, para hacer tu voluntad, viviendo cada día por el poder de tu amor. Y cúbreme con tu amor, rodéame, tómame, cerca quiero estar. Y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Muy bien, hermanos, hemos tenido el privilegio de exaltar el nombre del Señor a través de la alabanza, de escuchar la lectura de su palabra como refrigerio a nuestro corazón. Y ahora, en este momento, Señor, también agradecemos por el privilegio de escuchar tu palabra. Vamos a inclinar nuestro rostro en esta mañana y decirle al Señor que gracias por la bendición que ha traído a cada uno de nuestros corazones. Padre, gracias porque tú eres grande, maravilloso, porque tú has permitido que podamos disfrutar de el mensaje de tu palabra a través de los labios de nuestro hermano pastor, que tú has permitido que, Señor, que podamos recibirlo en nuestro corazón y permite, Señor, que dé fruto en nuestras vidas, que haya un corazón dispuesto, Señor, a atesorar esta palabra que hemos escuchado en cada uno de nosotros, Señor. Bendice a nuestros hermanos, Señor. Escucha la petición de sus corazones, la necesidad de cada uno, Señor, y provéeles conforme a tu gracia, Señor, a tu bendición, porque, Señor, tú eres aquel que nos da más abundantemente de lo que pedimos. Bendícenos y guárdanos, Señor. Y ahora, Señor, que podamos seguir adelante con un mensaje más en el corazón. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Y como siempre les digo, hermanos, disfrute de los suyos, porque es una bendición que hoy tenemos. Ese es el día que Dios hizo. Hay 2 días en la vida en que no podemos hacer nada, y les recuerdo, ni ayer ni mañana. Ayer porque ya pasó y mañana porque solo está en la mano de Dios. Pero hoy usted tiene el privilegio de disfrutar de los suyos. Recuerda también que si quiere escribirnos a través del correo electrónico o a través de las redes, estamos dispuestos para recibir tu mensaje y contestarle. En el nombre de Jesús, Dios te bendiga.